totalidad del 25%. Totalmente alta lo que es la oclusión arterial aguda. La etiología, en la etiología nosotros identificamos dos causas básicas que pueden producir una oclusión arterial aguda. Una que es la embólica, que esencialmente el 90% de los casos son patologías cardíacas, como puede ser una fibrilación auricular, un infarto agudo de miocardio, valvulopatías. Y la otra causa es la trombótica. Cuando existe un desprendimiento de una placa de ateroma, por ejemplo, o existe una obstrucción de injertos protésicos previos, ¿no? Después de una cirugía, o algunos estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Y finalmente las aneurismas. Entonces, para el criterio del diagnóstico diferencial, nosotros podemos recordar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una causa embólica o una causa trombótica? ¿Verdad? Habíamos indicado que las causas embólicas son esencialmente patologías cardíacas y la trombosis por otras situaciones, habíamos visto como desprendimiento de un ateroma, ¿no? Algunas prótesis, ¿no? Que se colocan en alguna cirugía, aneurismas que puede tener el paciente. Entonces, algunos criterios para poder definir si es una embolia o es una trombosis. ¿De acuerdo? Va a ser importante poder reconocer o diferenciar la causa, aunque el tratamiento va a seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para que sea una causa embólica, la edad va a ser a cualquier edad, pero si es trombosis, generalmente son para pacientes mayores de 50 años. El sexo es indistinto en una causa embólica. En cambio, en la trombosis, los varones sufren más, ¿no? Con respecto al sexo femenino, un 75%. Los antecedentes, por supuesto, habíamos indicado que la embolia son causas de una patología cardíaca. En cambio, en la trombosis puede suceder una arteriopatía crónica, traumatismo, ¿no? Tratamiento con drogas, actos médicos invasivos, cirugías previas, ¿verdad? El dolor va a estar severo en la embólica, va a existir una impotencia en el movimiento brusca, el Doppler y el scan duplex van a ser positivos y la evolución es tórpida, rápida cuando es una causa embólica, ¿verdad? En cambio, en una trombosis, el dolor es moderado, la impotencia es progresiva, ¿verdad? Evidentemente, tanto el Doppler y el duplex scan es positivo y la evolución es lenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puede ser engañoso el cuadro clínico y nosotros vamos a poder confundir otras patologías y lamentablemente vamos a encontrar a un paciente o diagnosticar y peor todavía iniciar un tratamiento de forma tardía, ¿verdad? En la sintomatología de la oclusión, en la sintomatología de la oclusión arterial aguda se utiliza la regla de las 6P, que son en inglés, ¿de acuerdo? Esto es de forma universal y en lo que nos indica, ¿no? El libro de ATLS de la atención de un paciente politraumatizado, utiliza las reglas de las 6P y como les decía es de forma universal, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos las 6P, ¿ya? O por lo menos cuatro de esta regla, nosotros ya tenemos que inmediatamente sospechar de una posible oclusión aguda, arterial aguda. ¿Cuáles son? ¿No? Uno, palidez, ¿no? Dolor, ausencia de pulso, ¿no? Hipotermia o frialdad, parestesia o anestesia y finalmente parálisis.
¿verdad? En lo que respecta a la parestesia o anestesia y parálisis, son síntomas que ya nos están indicando una isquemia completa. Por lo tanto, ya es una urgencia quirúrgica inmediata, ¿de acuerdo? Si hay parestesia o anestesia y además parálisis, no está indicando que la isquemia ya es completa, ¿de acuerdo? O sea, hay una oclusión arterial total, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos que tomar una conducta inmediata, ¿de acuerdo? En las que son de origen embólica, ¿no? Pueden ser bruscas, habíamos indicado, ¿verdad? En la tablita, la evolución es tórpida, rápida, ¿verdad? Y de gran intensidad. Por lo tanto, el paciente acude al médico a las pocas horas de su comienzo, siendo así todavía de forma tardía para nosotros, ¿no? Lo ideal es encontrarle en los primeros 15, media hora, una hora. Pero el paciente muchas veces, ¿no? Asume que es otra situación y llega de forma mucho más tardía, ¿verdad? Y por supuesto, como les decía, todas las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Hacer de que las asuma el médico, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar el cuadro clínico, no solamente oclusión arterial aguda, sino también en las otras patologías. Entonces, el diagnóstico, por supuesto, una anamnesis, una exploración física, ¿no? Que nos va a determinar incluso el nivel de obstrucción, ¿no? La causa probable y el grado de isquemia, ¿de acuerdo? Nosotros todo eso tenemos que hacer rápidamente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si tenemos las causas, habíamos indicado embólicas, que son netamente patologías cardíacas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una buena valoración, una auscultación prolija, ¿no? Ya podemos determinar una arritmia, por ejemplo. Cuando realizamos la auscultación del abdomen, podemos escuchar soplos, ¿no? Que nos están indicando aneurismas, otros signos de trombosis mesentérica, ¿verdad? Va a ser importante recabar los factores de riesgo en estos pacientes, ¿no? De aterosclerosis, por ejemplo, pacientes fumadores crónicos, hipertensos, diabéticos con hiperlipidemia, o que exista episodios, ¿no? Familiares, cardíacos o vasculares, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tenemos que recabar para poder identificar, primero, si está cursando con una oclusión arterial aguda, y segundo, tratar de identificar la causa, ¿verdad? Para comenzar un tratamiento médico inmediato. Entonces, en el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico, nosotros vamos a identificar la clase, ¿verdad? O la fase de isquemia en este caso, ¿no? En la clase 1, nosotros vamos a evidenciar que la extremidad está viable y va a permanecer así incluso sin un tratamiento, ¿verdad? La sensibilidad y la movilidad van a estar conservados del miembro afectado en este caso, ¿de acuerdo? En la clase 2, la extremidad va a estar amenazada, ¿ya? Y va a requerir una revascularización para su salvación. Sin embargo, vamos a subclasificar la clase 2 en clase 2A y clase 2B, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tomar en cuenta que ya esa extremidad está totalmente amenazada y además va a requerir una revascularización para su salvación. Entonces, si definimos que está en clase 2A, la amenaza no es inmediata. ¿Por qué? Porque va a existir, ¿no? Una pérdida de sensibilidad mínima, o la pérdida de sensibilidad va a ser mínima, y además la movilidad va a estar conservada, ¿verdad? Siempre con esos dos datos, la sensibilidad y la movilidad conservados, ¿de acuerdo? De ahí que habíamos hablado, por ejemplo, de que en la 6B, lo que es la parálisis, ¿verdad? La parestesia o anestesia, ¿verdad? Van a ser importantes de tratar de determinar y muchas veces ya se evidencia a un simple examen clínico, ¿verdad? Entonces,
En la clase B, 2B, la extremidad va a estar gravemente amenazada, ¿no? Y por supuesto, para salvar esa extremidad, ¿no? La vitalidad, va a requerir obligadamente un tratamiento quirúrgico que consiste en una revascularización urgente, ¿no? En la clase 2B vamos a evidenciar la pérdida de sensibilidad, inmovilidad y además dolor de reposo intenso, ¿de acuerdo? Y existe una pérdida de sensibilidad y movilidad y además el dolor incluso cuando esté en reposo, ¿de acuerdo? Entonces ya nos está indicando que está en clase 2B o que nos está indicando que esa extremidad está gravemente amenazada. Y tenemos la clase 3, ¿no? Cuando ya hay una extremidad con isquemia irreversible, que quiere decir que ya existe gangrena, ¿verdad? Ya ha desarrollado un infarto, ¿no? Y ya no existe forma, ¿no? De salvar a esa extremidad, ¿de acuerdo? Va a existir una anestesia profunda, rigidez muscular y además vamos a tener el signo de pie equino, totalmente rígido, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros vamos a reconocer y diagnosticar y inmediatamente trasladar a ese paciente, ¿verdad? Si nos Si todavía nos da tiempo y además está obligado, de protocolo necesitamos algunos exámenes complementarios, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Y son de urgencia. Un hemograma, obligadamente un coagulograma, ¿verdad? Glicemia, creatinina, electrolitos, ¿no? Enzimas cardíacas para poder identificar un posible infarto, ¿no? Y un trombo que se ha disparado. Eh, en los pacientes que no requieran cirugía de urgencia, podemos todavía valorar, ¿verdad? Hacer un electrocardiograma, radiografía, etc. En los pacientes de clase 1 y 2A, debemos realizar un ecodoppler, ¿de acuerdo? Un ecodoppler arterial de la extremidad que está comprometida, ¿no? O una arteriografía, o finalmente una angiotomografía para definir la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a iniciar anticoagulación o definitivamente va a requerir una trombectomía, embolectomía o una revascularización. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento, una vez que nosotros hemos establecido el diagnóstico, estamos evidenciando que está en clase 1, clase 2A, 2B o clase 3, ¿verdad? O sea, no tiene que llegar, pero lamentablemente llegan así los pacientes. Vamos a administrar un anticoagulante, ¿no? El más universal, como es la heparina no fraccionada, ¿verdad? En una dosis de 80 a 100 unidades internacionales por kilogramo peso corporal, ¿no? Y vamos a seguir con la administración de heparina, ¿no? A goteo continuo, con una dosis de 15 a 25 unidades internacionales por kilogramo por cada hora, ¿no? Entonces aquí vamos a monitorizar lo que es el laboratorio, en este caso el coagulograma, y tenemos que mantener el tiempo parcial de la tromboplastina activada dentro de los límites normales, que son entre 46 y 70 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, en esos márgenes nosotros vamos a mantener, no son los normales, pero en este margen nosotros tenemos que mantener, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes pueden, es lo más universal, ¿verdad? La heparina sódica, ¿de acuerdo? Ahora nosotros utilizamos lo que es la enoxiparina, que ya viene, ¿no? Entre 20, 40, 60 unidades, ¿de acuerdo? Entonces se puede iniciar la enoxiparina, que es otro anticoagulante mucho más eficaz, pero muchas veces no se tiene a la mano, ¿de acuerdo? Y por supuesto nosotros vamos a utilizar lo que es la heparina sódica, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿no? Los fines de la anticoagulación, ¿no? O qué es lo que queremos conseguir con la anticoagulación, son dos. Primero, reducir el riesgo de propagación del trombo, ¿verdad? Y en caso
de que sea una obstrucción de causa embólica, evitamos la repetición de la embolia. Recuerden que es una patología cardíaca, es un aneurisma, forma un trombo, ¿no? Puede formar otro y otro trombo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a evitar una recidiva, ¿no? De una embolia, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros decidimos y es posible la revascularización inmediata, entonces la heparinización debe retrasarse, pero generalmente esto ya lo decide un cirujano o un cirujano vascular. Su competencia, primero, es reconocer una oclusión arterial aguda por las reglas de la 6P, tratar de identificar la causa embólica o trombótica y si evidenciamos, ¿no?, una oclusión arterial aguda y mejor todavía si podemos nosotros identificar si está en clase 1, 2A, 2B, ¿verdad? O 2, o 3, inmediatamente heparina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si no podemos calcular, hacemos 2.500, incluso 5.000 unidades, ¿no? Directamente endovenoso. Está, y lo trasladamos de esa forma, ¿de acuerdo? El tratamiento puede ser una trombectomía, ahí tenemos la sondita de Fogarty, ¿no? Para eso es el ecodoppler, o mejor una angiotomografía, ¿verdad? Para identificar el nivel de la oclusión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Se identifica la arteria lesionada, o donde está el trombo o el émbolo. Entonces, utilizamos la sonda de Fogarty, ¿verdad? Atravesamos lo que es el trombo, ¿no? Insuflamos el balón y empezamos a arrastrar lo que es el émbolo o el trombo, ¿de acuerdo? Esta es una trombectomía o una embolectomía. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer nuestro tratamiento? En la clase 1 y 2A se debe realizar anticoagulación, ¿verdad? Hasta que el paciente sea preparado de forma conveniente y además tratemos las otras enfermedades como comitantes, ¿verdad? Una patología cardíaca, la hipertensión, etcétera. En los pacientes de clase 2B, porque están en la clase 2B, ¿verdad? Cuando ya está totalmente amenazada, hemos indicado, el tratamiento va a consistir en una cirugía de revascularización, ¿verdad? Mediante una embolectomía, trombectomía o un bypass, ¿verdad? Y algunas veces nosotros, de forma de urgencia, podemos realizar una fasciotomía para además evitar el síndrome compartimental. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en quemaduras, ¿verdad? Donde existen lo que son las quemaduras circulares o las quemaduras en manguito, ¿verdad? Y en la clase 3, ¿no?, lamentablemente, el tratamiento, el único tratamiento ya es una amputación. Y el pronóstico, ¿vean por qué les decía que es importante ese conocer, ¿no? El pronóstico va a depender del periodo de isquemia. Cuando es menor a 12 horas, sucede 6% de amputación. Cuando es de 13 a 24 horas, 12%. Y cuando es mayor a 24 horas, no es porcentaje, por si acaso, mayor a 24 horas, 20%, ¿no?, que los pacientes pueden llegar a ser amputados, ¿verdad? Entonces, hay una regla además, ¿no? Cuanto más proximal es la oclusión, mayor el compromiso del miembro y de la viabilidad, ¿verdad? O sea, más cerca, por ejemplo, al pie, entonces el riesgo es mayor a una amputación, ¿no? La ausencia de circulación colateral, como ocurre en las embolias, es peor pronóstico todavía, ¿no? Generalmente nosotros tenemos, ¿verdad?, una circulación colateral, tanto venas como arterias que no están funcionando incluso. Entonces, cuando existe una oclusión, empiezan a funcionar, ¿no?, lo que es la circulación colateral. Pero, sin embargo, pueden estar ausentes, por lo tanto, no va a existir ninguna compensación inicialmente y el pronóstico va a ser totalmente deplorable, ¿verdad?
Y aquí vamos a ver una tablita de lo que es el diagnóstico diferencial entre una úlcera varicosa y una úlcera arterial, ¿no? El aspecto, la localización, la etiología, los pulsos distales, el cuadro clínico y entre otros signos, por ejemplo, un edema de la pierna, ¿no? Si es venosa. En arteriales la piel va a estar seca, atrófica, brillante, blanquecina, ¿no? Eh, en la oclusión, en la úlcera varicosa de origen venoso, ¿no? Va a existir edema de la pierna, piel enrojecida, eczematosa, dermatitis ocre y además un calor local, ¿no? Entonces, esto para que ustedes puedan, digamos, identificar, ¿no? Eh, por lo menos tenemos que saber identificar qué es una úlcera, ¿verdad? De origen arterial. Si se puede, excelente, ¿no? Que podamos identificar si es arterial o es venosa, ¿de acuerdo? Porque para esto nosotros vamos a necesitar algunos otros estudios, como un Doppler, ¿verdad? Una arteriografía para poder iniciar o definir el tratamiento. Y aquí vamos a ver todo lo que hemos hablado. Este es el flujograma, ¿verdad? De cómo diagnosticar y cómo vamos a instaurar, ¿no? La fase de la oclusión arterial aguda, ¿verdad? Habíamos hablado de que en la clínica tenemos las 6P, dolor, palidez, frialdad, ausencia de pulso, parestesia o anestesia, parálisis. Identificamos la oclusión arterial compensada, que es la clase 1 o clase 2 o clase 2A, o cuando existe la extremidad está gravemente amenazada, como es la clase 2B, y además la isquemia irreversible, ¿verdad? Que es la clase 3, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar su índice flujométrico, ¿no? Empezamos con una heparinización en clase 1 y 2A, 80 unidades internacionales por kilogramo en bolo, ¿verdad? Y solicitamos los exámenes complementarios de urgencia, ¿no? La angiotomografía en el mejor de los casos, o por lo menos un Doppler scan, ¿no? Por supuesto, tanto la clase 1, 2A pueden llegar a una cirugía de revascularización, por eso hay que monitorear a este paciente. En la clase 2B habíamos indicado de que obligadamente va a una cirugía de revascularización. Y en la clase 3, lamentablemente, tenemos que realizar un tratamiento que es la amputación, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta este cuadro clínico. Y finalmente vamos a ver lo que es las aneurismas arteriales, por si acaso no ingresa al examen esto, ¿de acuerdo? Pero tienen que conocer este cuadro clínico, ¿verdad? Que existe. Lamentablemente el diagnóstico es un hallazgo y en la mayoría de los casos se lo diagnostica post-mortem, ¿no? Cuando se realiza una autopsia. Aneurisma, que viene del griego aneurinein, ¿no? Que significa dilatar. Por lo tanto, el aneurisma es una dilatación arterial localizada y además esta dilatación tiene sus funciones y una evolución propia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a considerar una dilatación aneurismática, cuando aumenta, ¿no? En su diámetro más o igual al 50%. Entonces, 100 para nosotros sería una aneurisma, ¿de acuerdo? Porque si no supera esa cifra, el 50% de dilatación del diámetro normal de esa arteria, todavía no se considera una aneurisma, sino más bien es una ectasia arterial, ¿no? Entonces se clasifican por su forma, ¿no? Fusiformes, saculares, tienen elementos, ¿no? Cada aneurisma, ¿no? Tiene una composición anatómica, ¿verdad? Algunos son aneurismas verdaderos, otros son pseudoaneurismas, ¿no? Por sus factores etiológicos puede ser disecante, micótico, traumático, y nosotros generalmente vamos a ver, ¿no? Y alguna vez diagnosticar
un aneurisma aórtico abdominal. Pero como les decía, generalmente es de diagnóstico o es un hallazgo, ¿no? Los factores etiológicos, una arteriosclerosis, pérdida progresiva de la elastina, ¿no? Proteólisis o una inflamación, o finalmente puede ser genético. Los síntomas, como les decía, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Por eso es un hallazgo. O hay que tener mucho tino cuando se está realizando la auscultación del abdomen, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros vamos a escuchar con el fonendoscopio un soplo, ¿de acuerdo? Si hay soplo, ya hay que pensar en una posible aneurisma. Entonces ya vamos a solicitar no solamente una ecografía, ¿verdad? En este caso, obligadamente una tomografía, ¿no? Con contraste en el mejor de los casos. Entonces, en algunas veces, ¿no? Por una radiografía se puede observar las paredes calcificadas, ¿no? O durante un estudio ecográfico o una tomografía computarizada, lo que acaba de decirles, ¿no? Los síntomas raras veces presentan síntomas, ¿no? Diferentes, ¿no? Que son confundidos con una gastritis, un cólico intestinal, etcétera, ¿verdad? Lo más frecuente, un dolor lumbar, ¿no? De inicio reciente y además los síntomas de embolia de miembro inferior. Al examen físico, ¿no? El paciente generalmente es de contextura delgada y muchas veces se puede observar la pulsación en el epigastrio, en el ombligo, ¿verdad? En todos los pacientes, pero no en los abscesos, sí se puede palpar, ¿no? Algunas pulsaciones expansivas, ¿de acuerdo? Pero esto cuando el aneurisma tiene un diámetro mayor a 5 centímetros, ¿no? Una masa pulsátil y a la auscultación buscamos soplos, ¿de acuerdo? Es lo más evidente que podamos nosotros encontrar cuando, si es que vamos a sospechar una aneurisma, ¿no? Y las complicaciones, ¿vean? Un aneurisma roto con una frecuencia del 10 al 30%, con una mortalidad del 50%, ¿no? Incluso es más la mortalidad, ¿no? Una fístula aortoentérica, fístula arteriovenosa también puede existir, ¿no? Que son cuadros clínicos mucho más complicados. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Vamos a hacer una captura de lo que es.